Ahora tenemos un tiempo amplio para preguntas, comentarios. Bueno, se han presentado aspectos muy variados, desde aspectos muy clínicos, muy específicos, aspectos muy amplios, incluso de política general. Entonces, bueno, este es un primer momento donde se pueden plantear aspectos sobre si estamos de acuerdo, si lo vemos factible, si los aspectos que creáis que podéis comentar o preguntas específicas a los ponentes. Entonces, sentidos libres, participar como queráis. No sé si tenemos micrófonos o cómo tenemos micrófonos ahí. Entonces, por favor, preguntar. Tenemos personas que están participando por streaming, pero desafortunadamente esta sala no nos permite interactuar con ellos, con lo cual solo escucharán. Entonces, si tenéis alguna pregunta o comentario. Franz, please. Thank you very much. I was very impressed, although I can't speak Spanish. I did pick up, most of the content that you discussed. So my question is, this is very much concentrating on promoting cardiovascular health and prevention, rehabilitation programs, of course also dealing with acute and chronic disease. My question is, how much with your cardiovascular health strategy will you expect to raise public funding for cardiovascular research? Is this also implemented in your plan to provide more funding for basic research, innovative research? Because this is always difficult. I know it's a difficult question, but it's still of interest. Bueno, supongo que por si alguno no ha entendido, que la pregunta es si además de, de la ambición clínica, epidemiológica, poblacional, se plantea en la estrategia el ampliar, fondos para la investigación cardiovascular y para la clínica. Voy a responder en inglés para que Franz me pueda entender. Well, there's a part of the strategy that actually deals with the management of knowledge, research, development and innovation. So one of the claims, we have a system of public funding for health-related research, which is the Instituto de Salud Carlos III. So we actually provide most of the public funding for health-related research. So we have proposed, and we should have a representative here, we have proposed that part of this funding is aligned with the priorities of the strategy. So this is one of the proposals that actually this will be presented this afternoon or later this morning or early in the afternoon this will be presented. And indeed, we believe that part of the advance in clinical practice, but also in social care and so on, is based on research. A country that has no solid research is always lagging behind. So it's part of the strategy. We're not such a rich country, so there's not such money as there are in other countries like, for instance, UK or so on. But still, we have a reasonable amount of funding. Some of it goes for cardiovascular research, and actually, I believe, to the National Cardiovascular Research Center, which is publicly funded. But we believe that we need to extend that research in the regions. And our proposal is to align with the priorities of the strategy. So in a way, is of course, if we could increase that research, but in a way, it would be good to align the priorities of Carlos III, which is an autonomous institution in terms of deciding what to fund, to align it with all the priorities, and there's a wide variety of those going from, let's say, public health
to promotion, prevention, acute care. So actually there's a variety of funding nearly in every field. And that's actually one of the proposals that we are suggesting. Not only in that, but also on development and use on innovative strategies or devices and so on. Buenos días. Yo soy Constancio Medrano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría. Y nada, en primer lugar, daros la enhorabuena por el trabajo ingente. Esta estrategia es fundamental, yo creo que es clave y además creo que vamos a ser un ejemplo europeo. Pero dicho esto, quería comentar, y todos lo habéis hecho en vuestras exposiciones, que una gran parte de esta estrategia tiene que ver con la prevención cardiovascular y tiene que ser precoz y tiene que empezar en la infancia. Hay comentaros que antes se comentaba, bueno, pues hay profesionales y la Asociación Española de Pediatría tiene 12.000 miembros, de los cuales hay médicos de atención primaria que llevan muchos años trabajando en pediatría de atención primaria, enfermería de atención primaria, en la prevención cardiovascular. Creo que sería muy importante, y no sé si el desarrollo de esta estrategia en qué grado está, y echamos en falta haber estado ahí y estar. Entonces nos ofrecemos como pediatras, como trabajadores de la salud cardiovascular y de la prevención para ello. Por otro lado, creo que es muy importante también que todos los aspectos que habéis tocado, incluso me estaba acordando ahora el de la investigación, pues también hay que hacer un acceso, ¿no? y ser equitativos en ese acceso al ámbito pediátrico. Y en concreto también echamos en falta otro de los grandes grupos de patología cardíaca que existen, que son las cardiopatías congénitas. 1 de cada 100 personas nacen con una cardiopatía congénita en nuestro país. A día de hoy es un problema emergente en el ámbito de la cardiología de adultos. Se calcula que habrá entre 30 y 50.000 personas que necesiten atención cardiológica en la edad adulta, gracias a los avances que hemos tenido en la edad pediátrica. Y yo creo que también sería un grupo muy importante en el que hay muchas estrategias. Supone, entre otras cosas, para el Ministerio uno de los principales flujos de pacientes en el ámbito CESUR, con problemas de acceso, con una serie de cuestiones que creo que se deberían poner. Simplemente eso, yo echo en falta la presencia de la pediatría. Creo que tenemos un rol fundamental en la prevención cardiovascular desde la infancia, para trabajar en conjunto. Desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica venimos trabajando conjuntamente con la Sociedad Española de Cardiología y tenemos de hecho una sección común y creemos que todos estos aspectos se deberían incorporar a esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, Constancio. Os voy a dar la palabra, pero antes quizás voy a hacer una respuesta por la parte institucional, lo que es la coordinación de la estrategia. 2 aspectos. Uno, la selección limitada de las patologías que hemos elegido. Había que poner absolutamente, es claramente un problema importante que además con impacto importante en la inequidad y creciente, el de las cardiopatías congénitas, pero también el de la hipertensión pulmonar, también en las de miocardiopatías. Es una cosa que sabíamos, no podíamos decidir todo y decidimos elegir las que tenían, digamos, más peso en la sociedad. Se puede considerar una decisión injusta, se puede considerar arbitraria, había que tomar una decisión. No parecía razonable abordar todas. Dicho esto, esto no quiere decir que tenga menos importancia, esto no quiere decir que haya una segunda fase en la que evidentemente tendremos que abordar estos temas y bueno, era una decisión que había que tomar donde probablemente los de hipertensión pulmonar, probablemente los de miocardiopatías genéticas, etcétera, enfermedades raras, pues probablemente también hubieran pasado, hubieran estado o estarán descontentos. Había que conseguir un equilibrio y tomamos esa decisión.
siendo conscientes de que dejábamos a un grupo de población y a una serie de pacientes, pues, digamos, para un segundo paso. No olvidados, absolutamente no dejados, pero sí para un segundo paso, precisamente quizás porque cuando uno tiene fuerzas y recursos limitados hay que concentrarlos. Nos pareció que tenía lógica utilizarlos donde había más necesidad o más urgencia. Pero, lo dicho, sobre todo, no son olvidados, no son abandonados. Llegaremos a eso, no puedo decir cómo, pero desde el primer día que tomamos la decisión éramos conscientes a la patología vascular periférica, ortopatías, es decir, ha habido una serie de grupos que, bueno, hemos tenido que dejar para un segundo paso. El segundo aspecto que comentas creo que es clave y tengo que reconocer que la propia estrategia ha evolucionado en sí misma. Es decir, nosotros teníamos una cierta visión inicial, pero es cierto que el equipo multidisciplinario y la propia colaboración de pacientes, de profesionales, de otros grupos que han participado, y en esto quiero reconocer que nunca pretendimos inventar la rueda, sino que queríamos apoyarnos en otro, nos ha hecho, digamos, ver las cosas de una manera distinta, más amplia, más rica. Es decir, este no es el producto de lo que inicialmente diseñamos, sino que es el producto mejorado de todas las contribuciones de este enorme equipo multidisciplinario, y creo que tienes razón. Inicialmente lo concebimos para cardiología de adultos por ese aspecto. Precisamente esta visión de apoyo en la salud y la necesidad de ir a los niños, etcétera, probablemente nos hizo cometer el error de no contar con los pediatras desde el principio, pero es decir, estamos en el momento de implantar. Creo que desde el punto de vista de trabajar podemos unirnos a vosotros. No es una estrategia cerrada, de hecho hoy es el día, digamos, de punto de partida y estas invitaciones, y yo creo que lo que estás diciendo es absolutamente razonable, igual que decimos que hay que ir a los colegios, hay que hablar con pediatría, y os puedo asegurar, en la medida que está en mi mano, que contaremos con vosotros para el desarrollo y para contar con los aspectos que pediatría puede hacer para ayudarnos precisamente a desarrollar el aspecto de salud cardiovascular en la infancia. Para lo otro también, bueno, lo que tienes es el compromiso de, no sé quién será el que toque en el futuro, pero estoy seguro de que cuando esto esté en marcha en un razonable, digamos, momento de funcionamiento, habrá que abordar sin lugar a dudas todo, digamos, el paquete de patología, de enfermedad y de prevención que hemos dejado para una segunda parte no olvidada ni abandonada. Y quiero dar la palabra a los demás ponentes, que seguro que tienen algo más que... Sí, nada, muy breve. Desde la parte de promoción de la salud y prevención, en la estrategia de promoción de la salud y prevención se contó en su momento con las asociaciones profesionales de pediatría y, como os he comentado, dos de las actividades priorizadas, que era el Consejo Integral en estilos de vida en embarazo y en infancia, pues lamentablemente no las hemos podido llevar a cabo, muy a nuestro pesar, la verdad, y están pendientes y las tenemos que desarrollar y, por supuesto, siempre en colaboración con los profesionales, sin duda. Y vamos, somos conscientes de que esa parte falta. No es que no hayamos hecho acciones, porque sí que trabajamos con esa perspectiva de curso de vida siempre. Somos conscientes de que la promoción de la salud y la prevención debe empezar antes del embarazo y, sobre todo, en la infancia, que es donde se establecen los estilos de vida, donde se establecen, donde hay que actuar, sobre todo, pues, lo que comentaba el profesor Rodríguez Artalejo, sobre las inferencias, ¿no?, que muchas veces se realizan en publicidad, en etiquetado, en políticas públicas. La infancia es fundamental. Y realmente sentimos profundamente dentro de aquí, de nuestra subdirección general, el no haber podido abordar eso, pero no lo hemos olvidado y está entre nuestras opciones de futuro y, por supuesto, se contactará con las sociedades. Sí, yo solamente añadir que no voy a entrar en el tema de las congénitas, que por supuesto, como decía Héctor, bueno, pues se abordará en sucesivas revisiones seguramente. En relación al tema de la prevención fundamentalmente, y pongo el foco en la atención primaria, sí decir que, por supuesto, es verdad que también habrá
tenéis que estar los pediatras, pero no es ni un enfoque ni una población no atendida a la prevención en los niños, puesto que tenemos también a médicos de familia que atienden niños, pero sobre todo enfermeras, que son las que hacen, enfermeras y enfermeros, que son los que hacen todo el aspecto preventivo de promoción y de seguimiento del niño sano. O sea que, pero desde luego siempre es una estrategia dinámica e inclusiva, por supuesto. Juan. Buenos días y enhorabuena por el plan. Los objetivos y las acciones son muy concretas y fáciles de entender. Quizá un motivo de preocupación puede ser los indicadores, cómo fijar indicadores de calidad. Esto es fundamental para saber cómo estamos y para medir los resultados de este plan cuando se implemente. Y en estos momentos tenemos dificultades para medir con calidad nuestra situación sanitaria. Por ejemplo, en cardiopatía isquémica, que es lo que más conozco, no conocemos bien los retrasos de los protocolos de código infarto. Se basa en lo que los profesionales de la asistencia anotan durante el proceso de una forma no bien protocolizada. Los diagnósticos al alta, los códigos no son homogéneos, varían de hospital a hospital, incluso entre profesionales. El número de procedimientos también se basa en datos autorreportados, no los conocemos bien. Entonces creo que es fundamental fijar unos indicadores realistas que se puedan medir con calidad para conocer bien la situación en la que estamos y el resultado de la implementación del plan. Gracias, Juan. Yo creo es absolutamente lógico lo que estás diciendo y es absolutamente obvio. Esta es la realidad. Por eso he mencionado que una de las 3 líneas, digamos, que sobrevuelan o abarcan la estrategia es la información. Es evidente que tenemos un déficit muy grave de información desde el punto de vista de muchos aspectos. Tenemos un problema además con los sistemas en el sentido de que desde el punto de vista clínico tenemos historias clínicas desconectadas entre hospitales, atención primaria, las comunidades, etcétera. Tenemos problemas de codificación, tenemos problemas de los sistemas de atención extrahospitalaria, los sistemas de emergencias, en la atención al infarto, en la atención a la parada, que es algo que se tocará luego, etcétera. Es evidente que no vamos a poder avanzar o avanzar todo lo que queremos si no mejoramos en la obtención de información fiable y además a poder ser automatizada. O sea, lo que no puede ser es que seguimos funcionando tomando notas, haciendo registros voluntarios, etcétera. Cuando decías lo último que terminabas, estoy parcialmente de acuerdo. Tienen que ser realistas. Si por realista es conformarnos con los que tenemos, hemos decidido no ser realistas. Creemos que necesitamos más y mejor de lo que tenemos. Creemos que no vamos a poder poner o llegar a todo donde deberíamos llegar con la estrategia de salud si nos conformamos con lo que tenemos. Y sabemos que a corto plazo va a ser muy difícil, pero es que estamos de acuerdo contigo. Es imposible llegar a donde queremos si no tenemos más y mejor información sistematizada que se pueda analizar y que nos pueda indicar exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades y a dónde tenemos que ir. Y esto además es a todos los niveles. Va desde el nivel poblacional, tenemos que saber dónde están en nivel de salud nuestros niños, nuestros adolescentes, etcétera, en la atención primaria, etcétera, los factores de riesgo y, por supuesto, los indicadores de calidad. Por eso hemos hecho un esfuerzo ímprobo en definir una serie de indicadores y están perfectamente definidos, es decir, el armazón conceptual que tiene la estrategia en los indicadores es
muy potente. Ya sabemos que a día de hoy no se pueden medir esto, pero no hemos renunciado a proponer a todas las comunidades que empiecen a plantearse la necesidad de que necesitamos conocer esa información y que para eso hay que cambiar los sistemas de información, hay que cambiar la forma de procesar la información, idealmente automatizarla, bien sea ligándola a historia clínica de atención primaria, a historia clínica electrónica de los hospitales y creando, y por ejemplo, el atlas que la Sociedad Europea de Cardiología tiene, deberíamos tener un atlas español de la salud cardiovascular, con los análisis regionales, etcétera, y a todos los niveles, a nivel poblacional, a nivel de atención primaria, a nivel de atención hospitalaria, etcétera, para poder eso. Y eso aplicando a las distintas líneas que hemos dicho. Entonces, tendremos que actualizar para los insuficiencia cardíaca, para las valvulopatías, para el infarto, la rehabilitación, etcétera. Tenemos que hacerlo. ¿Somos realistas? Bueno, creemos que si por realismo es conformarnos con los que tenemos, no somos realistas. Es un debate muy intenso que hemos tenido entre el Ministerio y los coordinadores y todos los equipos. No queda más remedio que empujar. Tenemos que cambiar para mejorar. Y para cambiar realmente, saber hacia dónde cambiamos, tenemos que tener esos indicadores. No puedo estar más de acuerdo contigo. No sé si querías hacer, Rafa. Sí, bueno, Juan, completamente de acuerdo con la observación y con la respuesta, ¿no? Una de las, lo veremos esta tarde, ¿no?, en la priorización de puntos que presentamos, ¿no? Una de las líneas de acción o herramientas para conseguir los objetivos específicos en cardiopatía isquémica es el desarrollo de sistemas de registro fiables y evaluables. Y en concreto le hemos dado muchas vueltas en el grupo de trabajo porque al principio yo creo que en cada área se definieron muchos indicadores y al final hemos sido un poco realistas, es decir, hemos concretado en unos indicadores que si bien pueden resultar cortos en cuanto a la información que necesitamos, desde luego, si todas las comunidades autónomas suministran esa información, es muchísimo más de lo que tenemos ya, ¿no? Yo creo que además esto es un proceso dinámico, ¿no? Probablemente vamos a presentar en cardiopatía isquémica 4 o 5 indicadores, algunos de mortalidad, que son los más duros, pero ojalá cuando hagamos la próxima revisión en un futuro próximo y las comunidades empiecen a trabajar, veamos que nuestra propuesta se queda corta con respecto a lo que se ha desarrollado, ¿no? Pero bueno, es un camino que hay que andar. Buenos días, soy Maite Sansaturnino, presidenta de Cardioalianza, que es la asociación de pacientes que ha estado en esta estrategia desde el segundo cero. Lo único que queremos, tanto Ceci, que ha participado en comités de trabajo, como yo, es agradecer tanto al Ministerio como a todos los miembros que habéis estado en esta estrategia, pues que habéis contado con nosotros, con los pacientes, desde el segundo cero y que, bueno, pues estamos dispuestos a seguir en esta brecha y conseguir que la estrategia llegue a las comunidades autónomas y para eso nosotros estamos llevando a cabo distintas iniciativas, realizando informes con comités científicos y con comités de pacientes para bajarlo precisamente a esas comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite y Ceci. Vosotros sois claves para que esto vaya adelante. Yo quería hacer un comentario con respecto a la observación que se ha hecho sobre la necesidad de indicadores, esto es evidente, y además en relación al comentario que ha hecho el profesor Wedinger sobre la implementación o la promoción de la investigación en España en relación a la estrategia y sobre el plan que se está realizando para desarrollarlo en toda España. Creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos actualmente es la falta de unificación de registros o de sistemas de información para recoger de una forma uniforme todos los datos de la población.
El nivel de la cardiología española realmente, considero, desde un punto de vista personal, es muy elevado. Esto se traduce en el nivel de salud de la población y además en la posición, por ejemplo, de la revista española de cardiología con un alto impacto y de la proyección de muchos de los miembros de la Sociedad Española de Cardiología. Y, por último, como he dicho, esto incide en la población de la salud. Sin embargo, si nos comparamos con otros países, esto a nivel de investigación, los resultados son muy cortos, son menores. Y el motivo, uno de los motivos principales no es porque exista una preparación o un conocimiento de la cardiología en los profesionales, sino por la falta de un sistema homogéneo que nos permita registrar los datos y después analizarlo, como otros países. Por ejemplo, Dinamarca. Es evidente que la población es mucho menor, pero la calidad del registro, de sus registros y de sus resultados son impactantes. Y este es un ejemplo, pero existen otros países. Y esto creo que es algo que se debe de mejorar. Sobre todo, además, es realmente sorprendente que en algunas comunidades exista una historia clínica, o hospitales que tienen diferentes sistemas de información en los que un paciente llega y no puedes acceder a la información de ese paciente que ha sido visitado en otros centros. Yo creo que esto se debe de hacer un esfuerzo desde las instituciones para mejorar esta falta de un sistema informático organizado y eficiente. Muchas gracias, Antonia. No sé si había una pregunta allí atrás, si no está Yolanda esperando. Buenos días a todos. Soy Teresa de Rojas, de la Comunidad Valenciana. Voy totalmente alineada con lo que se ha comentado aquí y sobre todo es que iba a transmitir lo mismo que acaba de transmitir la compañera. Hemos detectado la necesidad de crear un registro donde realmente sea un registro fiable, único y que tenga la calidad suficiente para poder ver resultados y a partir de ahí tomar las medidas adecuadas. Igual que existe un registro de enfermedades raras donde todas las comunidades autónomas nos conectamos o otros tipos de registro, mi propuesta es si desde el Ministerio se podría facilitar ese acceso o esa creación o un presupuesto destinado, igual que para la medicina personalizada, para la creación de un registro único. Yo creo que sería una manera de poder implementar la estrategia con eficacia y total fiabilidad. Muchas gracias. Gracias por la propuesta. Quiero hacer una matización. Me preocupa el término registro, porque registro suele ser muchas veces participaciones voluntarias que normalmente son incompletas y sesgadas. Soy un poco escéptico respecto a eso. Quiero decir, hay cosas relativamente poco frecuentes que se pueden hacer registros. Bueno, ya hay de desfiladores, de edad y tal, que la sociedad española ya tienen, digamos, concertadas con el Ministerio, pero para cosas frecuentes creo que tenemos que empezar a automatizar la extracción de datos. Ya tenemos bastante presión en primaria, en clínica, etcétera, como para hacer más registros, etcétera. Entonces, lo que tendríamos que hacer es crear que los sistemas de información nos procesen automáticamente esto. Ese registro entendido como la extracción automática de esos datos y últimamente de los indicadores, creo que es el futuro donde hay. Yolanda quería... Vale, muchas gracias. Yo solamente quería informar, algo que muchos sabéis, que se está trabajando en sistemas de vigilancia de enfermedades no transmisibles y que ya está constituido algunos grupos de trabajo y está pensado el grupo de trabajo de cardiovascular. Todavía no ha empezado, tú lo conoces bien porque tenías un poco de información al respecto, pero lo que pasa es que todavía no ha empezado, se está empezando con cáncer. Pero es necesario que esto vaya avanzando y va a seguir avanzando. Fundamentalmente van a ser indicadores de resultado y los indicadores de proceso
va a haber que trabajarlos en el marco de programas específicos, porque no queda otro remedio. Y habrá que hacerlo de modo unísono con todas las comunidades autónomas y, como hemos hecho en otros programas, pues identificar aquellos que son más útiles y más robustos y ver la forma de recogerlos. Es un poco lo que quería comentar. Y estoy de acuerdo que estoy hablando de sistemas de vigilancia, no de sistemas de registro. ¿Vale? No de registros. Gracias. Muy bien, pues si no hay más comentarios, ahora vamos a tener una pausa con un café. Después tendremos el segundo bloque de información en que vendrán algunos de los puntos críticos de valvulopatías de arritmias. Hablaremos de equidad, de ejes transversales y de información, sistemas de información e investigación. Yo creo, bueno, primero, gracias a todos por vuestra atención, gracias por vuestra participación. Creo que todas las participaciones, os agradezco mucho que hayan sido constructivas y que ayuden a todavía mejorar esta propuesta que es ambiciosa, pero que tiene que ir a más, y nosotros iremos tomando nota de estos aspectos e intentaremos, bueno, pues hacer todo lo posible, para integrar a los que nos hemos dejado fuera. Segundo, para considerar estos aspectos, y me alegro que haya unanimidad al menos entre los ponentes de que necesitamos mejorar la información que tenemos para basarnos sobre ello, pero vamos a tener luego hablaremos sobre eso después. Y tercero, agradecer a todos también la participación que habéis tenido, y la segunda parte será tan interesante. Os recuerdo que el modelo de la jornada de hoy es: esta mañana va a ser un repaso de la estrategia, y esta tarde, revisaremos la situación de las comunidades autónomas, revisaremos, el cuestionario que se ha hecho, se revisará las propuestas de lo que ya está haciendo. Ya hemos dicho, no estamos reinventando la rueda, trabajamos con otras estrategias, con otras líneas, con otros departamentos que ya están trabajando en este campo. Las comunidades evidentemente no están esperando a que nosotros sacáramos la estrategia, algunas ya están haciendo, y compartiremos estos aspectos y discutiremos también un poco ya las prioridades. Ya han apuntado algunas de estas cosas. De todo lo que se va a presentar esta mañana se presentará una propuesta para ya el plan a corto plazo, para ponernos en marcha de verdad y esto será esta tarde. Muchísimas gracias a todos.